la web de Tim Berners-Lee para el nuevo contrato para la web, se llama contractfortheweb.org, donde pueden ver los principios que está postulando Tim Berners-Lee para la nueva web. Respecto a Google, y hace pocos días atrás, el señor, siempre se me olvida el nombre de este caballero, que se llama Ross Layunice, es un ejecutivo que trabajó 10 años llevando los derechos humanos en Google, acaba de renunciar porque Google tiene un proyecto que se llama Dragonfly, no sé si lo conocen, para trabajar con China y entregar básicamente censura e información al gobierno chino. Lo que podría pasar es que Google, si le pidieran desde el gobierno chileno esto mismo, podría aplicar la misma norma y quizás Google podría entregar nuestros datos al gobierno, si a alguien se le ocurre en este gobierno. Espero que no, pero usted sabe. Bueno, ¿por quién comenzó todo esto? Don Ricardo Baeza Yates, quiero contarle algo. Él el año 2001 publicaba en el Mouse con nosotros, en la época que yo era editor en el Mouse en 1904, un informe que se llama La Web Chilena, que lo hacía en el Centro de Información de la Web, cosa que hoy día ya no existe. Pero voy a leer el currículum de Ricardo, que igual es como largo, mientras déjame leerlo. Dice: Ricardo Baeza Yates, investigador senior del Instituto Milenio de Fundamento de Datos y profesor titular part-time de la Universidad de Chile. También es CTO de Enten, una compañía de tecnología de búsqueda semántica basada en Carlsbad, California, desde junio del 2016. Y director de los programas de posgrado de Ciencias de Datos de la Northern University Campus Silicon Valley desde enero del 2018. Antes fue vicepresidente de investigación en Yahoo Lab, primero en Barcelona y luego en Sunnyvale, California, desde enero del 2006 hasta febrero del 2016. Hasta el 2005 fue director del Centro de Investigación de la Web, cosa que hoy día no existe, que haría bastante falta. El Departamento de Ciencias de la Computación de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, y él nos va a hablar sobre: ¿representan a Chile los datos de la social media? Los dejo con Ricardo Baeza Yates. Bueno, gracias, Daniel, por no acortar el currículum. Gracias, mío. Bueno, estamos en la época de los medios sociales. Le acabo de sacar una foto, así que como estamos en la época de los medios sociales, bueno, este graffiti está en el Parque Bustamante. Es un par de visitas a la zona cero. No en época de acción todavía, no sé si voy a estar en acción, pero es muy interesante porque no parece un grafiti, ¿no? Está muy bien pintado y tiene una cita muy interesante de Rousseau, no sé si lo alcanzan a leer, pero bueno, como no lo alcanzan a leer, la igualdad es la riqueza de consistir en que ningún ciudadano sea tan opulento que pueda comprar a otro, ni ninguno tan pobre que sea obligado a venderse. Puede que sea apócrifa la cita, no lo sé, no lo verifiqué, pero podría ser de Rousseau y creo que está muy bonita. Y a veces hay que escuchar a la gente. Por ejemplo, en el tema de los grafitis, a 20 metros de esta foto, en el Parque Bustamante, había un bar, y el bar había decidido pintar toda la muralla de la terraza del bar para que no le rayaran la muralla, ¿no? Y lo pintó con lo correcto. Entonces, si tú tienes lo correcto, nadie te va a pintar. Eso es, por lo menos están escuchando a la gente y tienen buen marketing. Pero la pregunta de quiero presentar ahora, y que en realidad nunca he presentado esto, sé que es la primera vez, es: ¿representa los datos de los medios sociales a la gente? Y en parte el marketing lo hizo el gobierno, así que no tuvimos que hacer mucho, aunque es una pena que se escriba 200 personas y no llenen la sala, porque no todos los chilenos hacen lo que dicen que van a hacer, lamentablemente. Pero, por ejemplo, el K-pop, ¿no? Ese fue algo que se deslizó, que era una de las conclusiones del informe. Bueno, algo muy importante que hay que recordar, que la correlación no implica causalidad. Es decir,
Yo no necesito hacer ningún análisis para deducir que una gran parte del mundo joven de cualquier parte del mundo le gusta el K-pop. Así que no creo que Chile sea distinto. Y para eso no hay que pagar nada. Y lo que voy a mostrar ahora son 4, digamos que lo que busqué fui a Google News en Chile y busqué básicamente Big Data. Y esto es lo que me salió. No me salió nada de Big Data. Todos son cosas que no tienen que ver realmente con Big Data. Por ejemplo, digamos, Jessica y Patricia mencionaron a Mon Laferte. Mon Laferte parece que influencia, pero hay que recordar que presencia no siempre es influencia. Yo sigo a mucha gente que casi detesto, pero quiero saber qué está pensando y quiero también poder decirle que no estoy de acuerdo, ¿no? De que la influencia puede ser negativa también. O mucha influencia extranjera que incentiva la violencia. De nuevo, presencia no es siempre influencia, ni tampoco el mismo mensaje. ¿Por qué van a ser todos en contra? Pueden ser algunos a favor. Sea lo que sea, a favor o en contra. Y el último ejemplo que voy a dar va a ser que tiene que ver con esto, con la influencia extranjera y cómo se puede manipular eso tan fácilmente. Y podemos seguir. Este es lo más nuevo. La de arriba es la noticia más nueva, la que sale en número 1. Los puse en orden inverso del ranking. De la menos importante a la más importante. Alguien perdió el trabajo por Big Data. Qué pena. No voy a opinar nada. Así que lo primero que hay que contestar, y hay una pregunta que está en Twitter ahí, ¿qué es Big Data? Etcétera. Y copié la definición de Wikipedia, que tiene el mismo problema que la definición de inglés. El primer problema es que en España le llaman macrodatos. Que me resisto a usarlo, creo que no está todavía en la Real Academia. Prefiero datos masivos, pero dice, es un término que hace referencia a conjuntos de datos tan grandes y complejos como para que hagan falta aplicaciones informáticas no tradicionales de procesamiento de datos para tratarlos adecuadamente. El primer problema, que también lo encuentro en inglés, es que no hay ningún tamaño. Así que hay gente que dice 1 gigabyte es datos masivos. Otra gente dice, no, tiene que ser 1 petabyte. Y hay compañías de internet que tienen exabytes, así que es mucho más. Así que entonces la primera pregunta que tenemos que hacernos es cuán grande y cuán complejo es responder esa pregunta. Y la típica definición, que sigue siendo ambigua porque no dice nada de números, es que tiene que cumplir 3 condiciones. Y eso lo han visto varias veces. Uno es que sean gran volumen, pero no se sabe exactamente cuánto. Tienen que estar almacenados porque es fácil recoger datos y tirarlos. Luego tienen que ser variados, ya lo mencionó, por ejemplo, Bárbara. Es decir, no solamente es texto, sino que son imágenes, vídeo, audio, etc. Y tienen que venir a gran velocidad. Es decir, básicamente vienen por Internet. Esa es la gran fuente de datos que hay para esto. Y esta es la primera caracterización, pero tiene un problema esta caracterización. Tal como se dice en inglés, si a un algoritmo entra basura, sale basura, no importa cuán bueno sea el algoritmo. Y hay 2 cosas muy importantes. Y por suerte sigue funcionando en castellano, que las 5 B cortas siguen siendo 5 B cortas en castellano, porque no siempre se ocurre. Primero, tienen que ser datos veraces. Es decir, son reales. Ahora, yo puedo tener datos de hace 10 años, pero no son muy útiles hoy en día. Son veraces, pero no son valiosos. Y ese es el último punto. Tienen que tener valor. Tienen que ser útiles y accionables para el problema que quiero resolver. Así que estas son las 5 condiciones. Y decir si son muchos datos o pocos datos, básicamente si se cumplen estas 5 condiciones, en realidad generalmente estamos hablando de petabytes o más. Ahora, yo tengo mi propia taxonomía donde divido los problemas que hay en estas 5 dimensiones, estas 5 B cortas, en problemas que vienen de los datos y en problemas que vienen del procesamiento. Y aquí están marcados en rojo los que yo creo que son los más importantes. Ahí son los que realmente los que yo hablo cuando hago una charla de Big Data. Hoy en día voy a centrar en uno solo. No, en realidad, podría ser en 2. Quería hablar de privacidad, pero aquí tenemos expertas, así que para qué hablar de privacidad. Ahora, algo que es importante y que no voy a hablar
es que la privacidad va más allá de los datos privados, porque hay muchos casos, ya están documentados, sobre todo con el uso de apps en celulares, que aunque los datos sean anónimos, identifican a personas. Así que datos anónimos no significan datos privados. Y hay ejemplos de uso de consultas en buscadores, hay ejemplos de el famoso concurso de Netflix, ¿no se acuerdan? ¿Qué películas ven? Y los más últimos, que son incluso, ha salido hace poco, hace 2 semanas, uno que incluso siguieron al presidente Trump cuando se reunió con el primer ministro de Japón, usando los datos de una app que usaba uno de los personas del servicio secreto de Trump. Y todos esos datos anónimos. Pero como se pueden seguir dónde van, uno puede deducir, mira, fue de aquí, acá, quién estaba aquí, quién estaba allá, perfecto. Y estos son algunos de los problemas. Pero el tema principal de esta charla va a ser sesgo. Ahora, los problemas de los datos vienen generalmente de nosotros. También un artículo muy interesante en el New York Times que decía los sesgos de algoritmos se pueden resolver, tratando de mostrar un ejemplo que voy a dar aquí, pero el de las personas es muy difícil de resolver. Ya Bárbara mencionó el sesgo de confirmación. Así que lo primero que tienen que hacer después de salir de aquí es hacer un autoanálisis psicológico de cuáles son los sesgos que tienen y, aunque les duela, reconocerlos, ¿no? El machismo, el clasismo, todas esas cosas que existen en Chile. Bueno, ¿quiénes tienen Big Data entonces? Sí. Y supongo que todos conocen la famosa cola alargada, pero esta es una cola alargada distinta a las que generalmente se ve, porque en esta cola voy a poner volumen de datos en el eje Y y la empresa en el eje X. Y este gráfico sirve para todo el mundo, o para Chile, y para Chile es peor. Los que tienen datos masivos son muy pocas empresas. Son empresas generalmente multinacionales que tienen transacciones por Internet. Ya lo han dicho aquí, por ejemplo, creo que lo mencionó Jessica, el GAMFTA, o las que uno quiera incluir en la lista, y si uno lo quiere decir en inglés o en castellano para cambiar el orden de las letras. Así que la mayor parte de las empresas no tiene Big Data, y nunca va a tener. O sea, el kiosco en la esquina, la panadería del barrio, eso nunca va a tener, no importa lo que hagamos. Por temas de negocio, por temas del país en que está, por muchas otras cosas. Así que tienen datos normales, tienen datos pequeños, tienen datos escasos, tienen datos a veces caros. Por ejemplo, en medicina los datos son caros para conseguirlos, y son pocos. Así que el verdadero problema, entonces, en realidad, es trabajar con datos pequeños. Eso me preocupa mucho más que Big Data y lo que se llama aprendizaje profundo. Porque para hacer aprendizaje profundo tenemos que usar datos masivos, no podemos usar pocos datos. Ese es un problema que está pendiente en la informática, y tengo un blog, que me voy a poner la referencia aquí, que publiqué en KDD Nuggets el año pasado sobre este tema. Bueno, tampoco tengo tiempo de hablar de este tema, pero también es un tema que me interesa mucho. Hay incluso un libro que se llama Small Data, que lo pueden leer, porque al final todas las innovaciones pasan cuando una persona ve algunos datos y clic. ¿Ya? Ninguna persona va a ver 1 petabyte de datos para tener una idea. No puede, no es capaz de leer eso. Es mucho volumen y poco tiempo. Pero, por supuesto, las redes sociales sí generan muchos datos. Y esto está un poco antiguo, el 2015. Lo elegí porque me pareció bonito. Ninguna otra. Hay muchos distintos. En otra charla yo uso uno que dice qué pasa cada 10 segundos. Pero da una muestra de lo que está pasando en cada momento. Así que aquí están, por ejemplo, las redes sociales más usadas en Chile, como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, y una red social implícita que se llama WhatsApp. Estas son las 5 más usadas en Chile. Así que pongámoslas en orden. En Chile también se genera Big Data. Si ponemos la población que hay, alta penetración de Internet, digamos 79%, estoy usando números aproximados que están bastante correctos con la realidad. Y actualmente, de esos 15 millones de usuarios que tienen acceso a Internet, 14 millones lo tienen en su celular. Es decir, casi todos, casi 3/4 de la población usa Internet principalmente en el celular.
Así que si ponemos las 5 redes más usadas, son en este orden, así que están en orden de uso, donde dije la primera es implícita, las conexiones, sí, en Chile, son en Chile. Alguien podría decir que YouTube no es una red social, pero está Google detrás, y hay una red social ahí aunque esté abandonada. La siguiente sería LinkedIn, si alguien quiere sacar YouTube y ponerlo. Aparte es muy difícil conseguir el número de usuarios chilenos. Y el número de usuarios chilenos que tengo ahí son los números de usuarios para fines publicitarios. Es decir, si alguien quiere hacer publicidad en Internet, te cobran como si ese número de usuarios va a ver tu publicidad. Lo que no es lo mismo que los usuarios que existen, ni tampoco es lo mismo que los usuarios activos. Hay una regla muy interesante del 90-9-1, que es una variante de Pareto del 80-20, donde dice que el 90% está solo mirando, son mirones, el 9% está haciendo likes, o sea, responden, y solamente el 1% está creando contenido. Y lamentablemente nosotros tenemos investigación que no puse aquí, pero podría mostrar, que muestra que eso es de verdad. Por ejemplo, hicimos un estudio donde mostramos que la mitad de todos los tweets hechos en el año 2009 lo hicieron el 2% de los usuarios activos. Y eso debe ser aproximadamente, posiblemente el 0,2% de todos los usuarios. O sea, el 0,2% de toda la gente hizo la mitad del contenido. Así que esa es la influencia que podrían tener y que no es la sabiduría de la gente, que lo que tipo que se habla de la sabiduría de la gente, de las masas, no. Es igual que en todas partes. Algunos miran, otros comentan y solo algunos lideran. Es humano, es la ley de Zipf trabajando. Así que generalmente es la sabiduría de algunos. Lo único bueno es que con Internet permite que gente que no podía hablar antes hable ahora. O sea, ese grupo ha cambiado. Antes era el poder económico, el poder político, para ahora agregamos el poder social. Así que por lo menos se está balanceando un poco más quienes pueden hablar, y eso se nota cuando uno mira, por ejemplo, cosas como Twitter. Aquí también están qué datos son públicos. Por ejemplo, en WhatsApp ninguno. Incluso está encriptado, así que ni siquiera son públicos para personas que tengan acceso a los datos. Facebook, pocos, los que les gusta tener cosas públicas. Y ya es un sesgo gigante eso, no usaría esos datos nunca. A los que les gusta ser tan extrovertidos que dicen todo, no debe ser muy interesante. Instagram, algunos, y algunos que son muy interesantes, pero un parte del problema es que son principalmente imágenes, que no es tan difícil extraer la semántica de la imagen. Luego en YouTube es más público, pero son vídeos donde es más difícil todavía extraer todo lo que se dice en él, y puede ser también falso. Y finalmente, la gran ventaja de Twitter es que son todos, es por definición pública. Así que potencialmente tenemos acceso a todos los datos. Si pudiéramos pagar lo que pide Twitter por lo que se llama el feed de todos los datos. Ahora, esa es la audiencia publicitaria, está el asterisco aquí. ¿Cuántos usuarios reales hay en Twitter? Bueno, una forma de encontrar el límite, porque eso no está publicado en ninguna parte, es cuánta gente sigue a los medios chilenos más importantes, pero por supuesto hay seguidores que están fuera de Chile, la mayoría son seguramente chilenos. Yo diría que debe ser como, pondría un número intermedio, como 2,5 millones. ¿Ya? Pero incluso si llegamos a 3,5 millones, eso es solamente el 18% de Chile. O sea que en el mejor caso representa a 1 de cada 5 personas de Chile. Si fuera solo eso sería una muestra excelente, ¿no? Imagínense una encuesta donde usamos 20% de la gente todo el tiempo. Es casi como un referéndum porque hay parte de esa gente que no puede votar, así que en realidad no deberíamos contar, que son los niños. Aunque a veces son más inteligentes que los adultos. Pero lamentablemente eso no es suficiente. Aquí saqué uno de los datos que hay sobre los perfiles de audiencia en Chile. No creo 100% estos datos, pero son más o menos reales, son lo que es. Por ejemplo, que la mayoría de la gente tiene entre 25 y 34 años. Sí, yo creo que es así porque he hecho estudios donde esto sale y les voy a mostrar un estudio después científico de esto. Por supuesto, hay muy poca gente, pero alguna, que
que son adolescentes. 13 años es la edad mínima que hay que tener para estar en redes sociales, en general. Por supuesto hay gente que miente la edad y dice que pueden haber ahí un perro y algunas guaguas. Y la gente mayor tampoco está muy bien representada. De hecho, aquí lo comparo con la pirámide poblacional chilena, y si tomamos, por ejemplo, ese segmento de 25-34 años, si ustedes suman estos números aquí, pueden ver que hay, interesantemente, hay más en ese margen, hay más hombres que mujeres, pero en general en Chile hay más mujeres que hombres porque viven más, una de las razones. Pero si suman estos 4 números, van a ver que son 16%. Aquí hay 16% solamente en hombres o mujeres. Así que ya está doblemente representado ese segmento de población. Así que esto ya genera un sesgo gigante. Bueno, así que el sesgo de género es pequeño, el sesgo de edad es gigante. Pero hay otros sesgos. Y estos dos gráficos son del 2018. El de la izquierda es la famosa escala que se usa económica de ABCDE, que en Chile, por cómo ha crecido, hemos tenido que subdividir la C varias veces. Esta es la última subdivisión de la C, cuando tuvieron que dividir el C1 en C1A y C1B. Esto muestra cómo la desigualdad va creciendo de forma rara. Y aquí yo agregué 3 líneas. Estas son la gente que vive con 500.000 pesos, esta con 1 millón y 2 millones de pesos. Así que pueden ver, y estos son porcentajes reales, este gráfico no está adulterado, está correcto. 37% está en la D. Así que dime dónde vives y te diré cuánto ganas. ¿No? Aquí está. Así que el AB está por acá y lamentablemente el E y el D está por las partes más amarillas de este gráfico. Santiago, como se sabe, es una ciudad muy segmentada económicamente. Así que hay más sesgos. Y también hay sesgos educacionales, porque la educación está correlacionada con la economía, la tecnología está correlacionada con la economía, porque para tener una buena conexión a Internet, un buen celular, etcétera, hay que tener dinero. Y por supuesto hay una pequeña correlación con la tecnología misma, de si te gusta usar aparatos nuevos o no, y eso es mayor en hombres que en mujeres, y por supuesto es mayor en personas menores que mayores, etcétera. Hay muchos otros más sesgos. Así que el sesgo es muy, muy complicado. Y hay otros sesgos de muestreo. Por ejemplo, los datos que generalmente se usan de la API pública de Twitter ya son una muestra y no tenemos idea cómo esa muestra se hace. Yo espero que sea aleatoria en el sentido de que 1 de cada 10 tweets se muestra, pero por supuesto cuando uno está muestreando distribuciones que son muy sesgadas, como estas leyes de potencia o ley de Zipf, incluso los algoritmos correctos de muestreo funcionan mal porque hay demasiado sesgo. Por ejemplo, van a minimizar la cola alargada, van a aparecer menos. Si hay 50% de mirones, van a aparecer 25% de mirones en la muestra, porque no están ahí. Y por supuesto los que hacen poco también. Otro posible problema de muestreo es que tweets seleccionamos. Generalmente para todos estos estudios la gente usa un hashtag, trata de buscar palabras claves, generalmente en un solo idioma, en castellano. Pero ¿qué pasa si hay gente que lo está haciendo en inglés? Gente que está haciendo hashtag que nadie pensó que se podía usar. Porque no son cosas que se publican y uno diga, mira, todos los hashtags que tienen que ver con el movimiento social son esta lista. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que esto deja fuera a la gente que sabe menos tecnología, que es la gente que no sabe lo de los hashtags, que es la gente que no sabe qué hashtag tiene que usar, o la gente que ni siquiera sabe cuál es la palabra clave correcta que tiene que emplear. Y tal vez son las opiniones más importantes que se están perdiendo. Así que ahí no sabemos. Así que hay otro sesgo más. Y supongo que es importante, porque esto dije que lo iba a decir, y una muestra de Big Data no es Big Data, porque ya no es a gran velocidad. Es una muestra, es un espacio, es una especie de foto que vamos a sacar y vamos a tratar de analizar esa foto, pero por supuesto no, ya no es Big Data cuando lo convertimos en una foto. Es como decir, una foto no es un vídeo, porque ya es una foto. Para tener un vídeo tenemos que poner muchas fotos juntas. Por lo tanto, Twitter es una muestra sesgada.
Y entonces, para tratar de ver dónde están los sesgos, voy a un poco generalizar, pero para que vean dónde están los sesgos. Aquí tengo la pirámide poblacional y aquí tengo la distribución económica. Tal vez lo más importante es el 21% que no tiene internet. Ese está ahí. Lamentablemente, está en la gente pobre, en la gente que seguramente más está reclamando, en la gente que está en la calle, que no son tan jóvenes porque los jóvenes están todos con el celular ahora. Esa es la gente que no está representada en Twitter. Y es una representación que es muy importante. La segunda más importante es los niños, porque no está permitido estar ahí, espero. Pero algunos están. No muchos, vieron que eran pocos. Algunos están, pero no deberán estar. Si tienen menos de 13 años, no deberán estar. Y es mejor que no estén. Imagínense los sesgos que esos niños están teniendo por lo que está pasando. Los ciudadanos analógicos, en oposición a los ciudadanos digitales. Los que ya no están, ni siquiera son inmigrantes digitales, no estoy. Ya no lo usé nunca, no quiero usarlo, esos están fuera. La gente, tal vez incluso la gente con más experiencia, y porque tiene mucha experiencia decide no estar. Luego, hay más hombres que mujeres. ¡Pum! Nos sacamos un montón de mujeres. Perdimos. Yo una cosa que pondría en la nueva Constitución es que no pueden haber políticos hombres. Yo quiero que Chile sea como Nueva Zelanda, Finlandia o Islandia. ¿Ya? Mucho más tranquilo, mucho más inteligente y ninguna pelea. Primero conversan, no son primates, ¿no? Y finalmente, tenemos que sacar a la gente que acabo de hablar, esta gente que no entiende la tecnología, que no sabe exactamente cómo dar su opinión y que queda al margen, porque no es un ciudadano digital de verdad. Es un inmigrante digital y de los recién llegados. Esos están en el sector D, voy a ponerlo. Están en más partes, pero yo creo que están ahí. Así que eso es como la pintura completa. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Me gustaría decir una pregunta importante. Yo quería saber si usted considera a aquellas personas que tal vez tienen una cierta actitud de descreimiento respecto de lo que ocurre en las redes sociales y su relación con la realidad, como que consideran que es un espacio ficticio. Bueno, estos están en los analógicos, pero en ese caso estarían en todas las edades, son los escépticos. Pero no creo que sean muchos, por eso no lo puse como algo que hay que mostrar. Pero hay, por supuesto. Profesor, les tengo las preguntas para el final. Ya, de acuerdo. No sé eso nada. Lo siento, Daniel, ¿me perdonas? Lo que pasa es que no tengo tanto material como el resto, así que me voy a acabar pronto. Estoy haciendo tiempo. Bueno, entonces esta es la primera mitad. Sí, no es Big Data y está cegado. Entonces la siguiente pregunta es, ¿podemos resolver esto? ¿Podemos mitigar estos sesgos? ¿Podemos hacerlo bien? Y la respuesta es, como siempre, sí, pero a medias. Lo primero que podemos hacer es segmentar la muestra y darle a cada segmento el peso que corresponde. Por ejemplo, hacemos una segmentación demográfica y dividimos a los usuarios por género, por edad, y por ejemplo usamos el último censo para saber qué porcentaje debiera ser ese grupo, y luego decimos, bueno, esto que aparece, por ejemplo, los mayores que aparecen solamente 2% en Twitter, deben ser como el 20% en la realidad, así que tenemos que multiplicar por 10. Ese es el peso. Es decir, dividimos en pedacitos. Ahora, mientras más segmentos hacemos, los picamos hasta la población, por comuna, demasiado tal vez, menos sesgo hay, pero más error muestral hay. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos gente ahí. Si llegamos al nivel de casa y esa casa tenemos datos equivocados, el error es 100%. Así que esto hay que hacerlo, pero no demasiado. Y muy importante, hay que hacerlo sin mirar los datos. Porque yo siempre puedo encontrar una segmentación para demostrar lo que yo quiera. Y voy a hablar de eso después. Así que aquí es natural que hacer segmentación de género y de edad, pero por favor no me digan, oye, los grupos son mujeres mayores de 50 en Huechuraba, pero hombres menores de 20 en La Reina. ¿Por qué? Porque así me da todo lo que yo quiero. Entonces, no, eso se llama p-hacking. Me encargo de que
todo funcione estadísticamente bien. Tal como dijo Mark Twain, citó a un primer ministro del siglo XIX inglés, nadie sabe si la cita es correcta o no, pero lo dijo Mark Twain, que decía este primer ministro que habían 3 tipos de mentiras, ¿ya? Las mentiras, ¿cómo se llaman estas mentiras que uno... Eso, las mentiras blancas porque hay que hacerlo, las mentiras y la estadística. Ahora, yo prefiero contar un chiste que tenía un amigo estadístico y de repente entré a su casa y vi que tenía la cabeza en el horno estaba encendido y los pies en la nevera. Y le pregunté, ¿estás bien? Y él me dijo, en promedio, sí. Y que fue la última vez que vi a mi amigo estadístico. Así que con estadística se puede hacer lo que uno quiera. Y para mostrar cómo se puede hacer bien, les voy a mostrar algo que hemos hecho con Eduardo, uno de mis, que fue estudiante de doctorado mío, que ahora está en Barcelona, y Munia, una colega, sobre la discusión, y creo que esto es interesante también no solamente como ejemplo, sino porque sobre Chile, una discusión de la ley de aborto en Chile y Argentina. El primero lo hicimos para Chile y vimos que salió muy bien y dijimos, bueno, como Argentina se hizo casi al mismo tiempo, veamos que es igual o distinto. Entonces el contexto es qué pasa en los medios sociales, y esto es más parecido a Big Data porque estamos tomando en el tiempo, o sea, no es una imagen, estamos tomando todo esto en el tiempo y lo vamos analizando en el tiempo. Entonces la pregunta es, la misma pregunta que tenía antes, ¿qué tan representativa es la discusión? ¿Es verdadera? ¿Qué podemos aprender de ella? Y eso es lo que les quiero mostrar aquí como ejemplo, para volver después al tema. Y no tengo que decir nada, que esto es un tema muy importante y sería mejor si hubieran 50% de mujeres aquí para representar mejor a la población. Bueno, esto recolectamos 6 millones de tweets donde habían 660.000 personas de Chile. Esto es un poco la discusión de aborto en Chile y Argentina, usando distintos hashtags, palabras clave, etcétera. Tiene todos los problemas que ya les mencioné, pero tratamos de hacerlo lo mejor posible. Por lo menos está hecho por gente que sabe hacer esto, o dice que sabe, tengo un sesgo ahí. Un sesgo de confirmación personal. Y pueden ver distintos momentos importantes donde muestran que sí había mucha actividad social cuando pasaron cosas importantes con respecto a esas leyes. ¿Cuáles son las palabras y términos más empleados en la discusión? Por supuesto, aborto está en el centro, y ahí pueden ver muchas otras palabras. Pero algo muy interesante son los emojis. ¿Con qué emojis se expresaban, o dicen emojis ustedes? ¿Emojis? Okay. Vamos a hacerlo en castellano puro. Emojis. Yo uso en inglés. Y esto van a ver que es importante porque lo estoy poniendo aquí ahora. Ahora, hicimos esta segmentación en Chile. No hicimos segmentación económica porque era muy difícil y eran demasiados segmentos, pero segmentamos en género y edad. Y aquí quiero que vean las diferencias drásticas que hay en estos segmentos. Lo que está aquí, en naranjo, son las personas en Twitter que indican, por ejemplo, qué género tienen y qué edad tienen. Y vamos a cruzar los dedos y suponer que eso es cierto. Así que es sesgo de creencia y de fe. Fe en la gente. Luego, con esas personas que dicen qué género tiene y qué edad tienen, hicimos un predictor para asignar un género y una edad al resto de las personas. Es decir, usamos aprendizaje automático para tener un modelo que dice qué es lo que son. Y aquí es la siguiente línea, la que está acá. Luego tenemos la suma de las dos, es decir, las que están predichas y las que ya sabemos que supone que es nuestra verdad. Y la última es el último censo. Bueno, entonces lo que tienen que comparar es esto con esto. Bueno, aquí hay como una diferencia de 5. Es decir, ese segmento de población está representado 5 veces menos en Twitter. Y en cambio, y además pasa lo mismo en personas mayores. Es decir, los dos extremos tienen representación menor. En cambio, por ejemplo, 18 a 24 años, aquí, por ejemplo, está como 4 veces más representado que en el censo.
Así que estos son los pesos que uno tiene que aplicar. En algunos casos vamos a tener que multiplicar por 5 porque están subrepresentados, y en otros casos vamos a tener que dividir por 4 porque están sobrerepresentados. ¿Ok? Esto fue presentado en un congreso, uno de los congresos el más importante sobre la web el año pasado, en junio. Bueno, si uno hace eso, uno puede, por ejemplo, calcular estas tablas, que son el número de perfiles en Twitter por cada 1000 habitantes, y aquí lo tenemos para Chile y Argentina. Pueden compararlos. Son interesantes porque en algunos segmentos hay muchos más argentinos, por ejemplo, hasta los 29 años, más que en Chile, y en otros segmentos los chilenos estamos mucho más avanzados que los argentinos, porque hay, por ejemplo, más de 3 veces después de los 30 años. Así que eso es interesante. Y en cambio, más de los 40 son iguales. Así que hay desarrollos sociales que han sido distintos, por lo menos en la parte tecnológica. Una cosa que alguien puede decir, bueno, pero estos usuarios son bots, estas personas son nuevas, etc. Entonces tenemos que ver también cuándo esos usuarios fueron creados, cuándo aparecieron. Y lo interesante es que en Chile, por lo menos, y también es cierto en Argentina, la mayoría son antiguos. Es decir, están hace mucho tiempo en Twitter, no fueron creados, por ejemplo, ahora, los últimos 2 o 3 años, que en el caso del aborto, o por ejemplo, para el estallido social. De hecho, hay un punto muy claro, y tiene que ver con lo que habló Bárbara, en creación de usuarios en Chile, fue después del terremoto del 27 de febrero. Es decir, ahí la gente dijo, Twitter es una buena herramienta de información para saber qué está pasando, en particular para terremotos, que es mejor que me preocupe, aunque vimos por Bárbara que parece que no le importa mucho su vida, sino que tuitean primero y después corren. ¿Ya? O pueden correr tuiteando, que hay que aprender eso, cómo se hace. ¿Ya? Bueno, aquí no lo tengo en el gráfico, pero ahora con lo del 18 de octubre se registró más gente en Chile en Twitter que con el terremoto, y que tenía un impacto social más grande que el terremoto. Eso lo vamos a tener en el estudio siguiente. Bueno, y aquí están las posiciones para el aborto. No es extraño, los hombres están en contra y las mujeres están a favor. No sé por qué deberían hablar los hombres de esto, pero así es, sobre todo cuando hay un panel de discusión sobre el aborto con 4 hombres. Eso lo he visto en Estados Unidos. Y aquí está la diferencia entre Chile y Argentina. Por ejemplo, aquí está tema de género, hombre, mujer, entre Chile y Argentina. Pueden ver que en Argentina las mujeres argentinas están mucho más a favor del aborto que en Chile, y los hombres son parecidos. Y en el tema de edad, y ahí están todos juntos aquí, pueden ver que la gente de más de 30 años está principalmente en contra, pero no son mayoría. Aquí parece mayoría porque están por segmentos de edad, pero cada uno del 100% de esa edad. Y ese es el tema cuando uno empieza a interpretar estos gráficos. Uno puede pensar que esto no es mucha diferencia con esto, pero por ejemplo aquí hay mucha más gente que acá, por lo que mostré antes. Así que aquí están viendo 4 barras, pero no hay la misma cantidad de gente en la misma barra, en cada barra. Y eso a veces la gente no lo ve, porque hay que explicárselo. Pero esto y voy a volver a eso, de cómo se pueden manipular los datos. Aquí hay una comparación con la encuesta CEP. Es decir, después de hacer todo este trabajo de segmentación y convertir los números correctos, estos son, por ejemplo, mujeres de 18 a 24 años, hombres, distintas edades. Bueno, y todos los datos, después que están normalizados, son significativos muy altos, 0,001%. Es decir, ni siquiera es 0,01, que es lo típico que se usa en trabajos de medicina, sino que 0,001 es muy significativo. Sobre todo para todos los datos. Y con la encuesta es no muy distinta, pero lo único que es significativo es que interpreta muy bien a las mujeres. Es decir, las mujeres de ese rango de edad obtenemos el mismo resultado que con el análisis de Twitter. Así que se puede acercar a la realidad el análisis de Twitter, pero hay que hacerlo bien.
Algo interesante es que la encuesta CEP no incluye personas menores de 18 años porque no son adultas. Así que algo que sí tenemos interesante en Twitter es que podemos tener la opinión de la gente que no es adulta, que también hay que considerarla por lo menos para las políticas públicas. Bueno, ¿qué permite identificar la posición de las personas? Si alguien me pregunta, dame tres tweets y te digo qué piensa sobre el aborto. Bueno, por ejemplo, cosas importantes, el lenguaje que utilizan, matar por un lado, decidir por el otro. Así de extremo. Los emojis, por ejemplo, corazón verde o celeste equivalente al pañuelo verde celeste en el mundo físico, o sea, ir con esto. Y, por supuesto, aquí pueden ver cosas importantes que tienen que ver con esto. Nacer, decidir, existió, amenazada, Torcuato, eso debe ser en Argentina, matar, etc. Bueno, se puede hacer bien, pero no es tan fácil. No va a ser gratis, hay que pagarlo. Pero incluso cuando lo hacemos bien, podemos manipular la interpretación de los resultados. Alguien mencionó este gráfico, así que dije, bueno, pongámoslo. Y por supuesto, si el 22,8 es casi la mitad del 30,7, algo está mal, pero hay gente que no lo ve. Entonces, hagamos el gráfico bien hecho, que es este, y podemos deducir que la persona experta en medios sociales dijo que hay que partir del 18, porque así conseguimos eso. ¿Ya? Alguien dijo, pongamos el 20. Digo, no, pero los elementos de Carabato no son tan H, ¿no? Porque ahí el 22,8 habría sido chiquitito. Alguien dijo el 15, no, pero es que el 15 no da tanta ventaja. Así que ahí el que tiene el control de la comunicación decide cuánto hay que mentir. Pero se puede hacer mejor. Trump lo hace mejor. No sé si lo hace él, pero alguien se lo hace. ¿Qué problema hay en este gráfico? Claro, que esto está usando el territorio de Estados Unidos, pero en realidad debería usar la población de Estados Unidos. Así que si lo ponemos en población, no es lo mismo. De hecho, tuvo minoría de votos totales. Así que claro, cada uno usa la herramienta de manera de conseguir lo que quiere. Y hace poco, yo creo que fue en diciembre, cuando hubo otro análisis que estaba bastante bien hecho, todo, excepto que no decía esto está sesgado por todas estas cosas, que podría tener un disclaimer, esto solamente usando datos de Twitter, los datos de Twitter están sesgados. Incluso así se puede hacer más sutil y se engañan a sí mismos, porque esto ni siquiera la gente informática se da cuenta a veces. Entonces, supongamos que este gráfico son influencia de usuarios en Twitter. No sé, por ejemplo, número de seguidores, lo que ustedes quieran. Este tipo, típica curva. Podría ser lo que usaron estos chicos que estamos trabajando ahora juntos para hacerlo bien, PageRank de la red social, si alguien entiende lo que es PageRank, de la red social de Twitter. Y aquí puse 250, en el caso de ellos eran 600.000 personas de Chile, más o menos, parecido a lo que nosotros teníamos del aborto, así que parece que en los usuarios activos son como 600.000 que opinan. Tal vez para estallido social son más, tal vez 1 millón, eso habría que hacerlo bien, estamos ayudándolos. Y por supuesto, lo que digo, puedo decir, veamos la influencia extranjera en los top 20. ¿No? Porque eso es lo que quiere alguien. ¿Cómo lo calculo? Bueno, calculemos la suma de todas las rojas, que son no dije, las rojas son las extranjeras. Entre paréntesis, el número de líneas rojas es el 1% de la gente. O sea, hay 250, hay 250 personas, de los cuales puse el 1% vienen del extranjero. Porque puede ser que algunos extranjeros estén en Chile, y ¿por qué no considerarlos como chilenos? Ahí tenemos otra discusión que depende si uno es xenofóbico o no. Pero si tomamos estas 20, entonces digo, bueno, ¿cuánto es la suma total de los pesos rojos contra los pesos azules? Esa es la influencia extranjera. Bueno, yo les voy a hacer un poco más, les voy a mostrar el gráfico
de esa fórmula, suma de los rojos dividido por los azules en cada pedazo del gráfico, si yo tomo del 1, el 20 o el 50, etc. Ahora, siempre la gente toma potencias de 10, ¿no? Porque no sé, tenemos una obsesión con las manos. Siempre tomamos 20, 100, 200. Es un sesgo antropomórfico. ¿Ya? Esa es la curva. No sé si lo eligieron, pero el 20 de casualidad es como el lugar más alto de la curva. No son tan inteligentes porque con 19 era 21,5%. Era mejor todavía. Era el punto más alto de la curva. Porque el porcentaje depende de dónde yo escoja cortar. No tiene nada que ver con la influencia extranjera, tiene que ver con cómo yo hago el gráfico. Así que, por ejemplo, si tomo los top 10, no consigo tan buen resultado. Y si empiezo a tomar muchos, se empieza a bajar. De hecho, si tomo todos, que es lo correcto, ¿cierto? Tomo todos, esto baja al 11,3%. Mucho más bajo. Así que solamente por un artefacto de cómo yo visualizo los datos y calculo, obtuve casi el doble de influencia extranjera. Suponiendo que eso es influencia, ¿no? Como puede ser que este sea Trump, no tiene ninguna influencia, espero. Así que así de fácil es manipular, por ignorancia. Y por supuesto, el que no entiende cómo se hace esto, este es un ejemplo más complicado, va a pensar que realmente es 20% la influencia. Bueno, creo que ahí quedó claro. Eso tiene que ver con algo que dijo un premio Nobel de Economía, que en algún momento dijeron que nunca iba a ganar el premio Nobel de Economía, y lo dijo antes de ganar el premio Nobel. No sé si él lo ocupó lo que dijo, para ganar el premio Nobel. Si uno tortura bastante a los datos, ellos confesarán lo que quieran. Y yo se lo acabo de mostrar. Yo elijo dónde, invento cuál es la medida de influencia, invento cuáles son los más importantes y consigo un dato que ya es noticia. Entonces se lo mando a Daniel, a Nicolás y lo publican, porque si se lo mando yo, seco confirmación, me van a creer. Y sí, estoy pensándolo. Publicidad cegada. Ahí en este lugar están todos los encuentros, va a estar este también, que han habido en el siglo XXI. Pero quiero terminar con otra frase que me pareció muy importante, que escuché en Stanford el año pasado, que me cambió muchas cosas. Y con eso quiero terminar. Las personas más fáciles de manipular son las que creen que no pueden ser manipuladas. Muchas gracias. Vamos a terminar con una ronda de preguntas. Invito a los expositores que se sienten y haremos unas 6, 7 preguntas. Siempre es importante darle la palabra a las personas que asisten. Gracias por venir, a los que se tienen que ir. Les pido a los que van a preguntar que no sean como yo, no hagan una pregunta muy larga, no como los periodistas, traten de preguntar algo corto como, por ejemplo, ¿cuánta gente necesitamos en Twitter? Eso. Hay unos... Y acá de ver cómo funciona la sociedad chilena. A un lado están los hombres. No, lo hicimos. En India es igual. Dame eso. Ya. Partamos. ¿Alguien quiere preguntar? Señor, allí automáticamente levantó. Por favor, corto. Corto. Alejandro, mencionaste que estás haciendo un trabajo de qué porcentaje de empleos públicos podían ser automatizables. La Universidad de Oxford hizo un estudio en el 2013, creo que decía el 47% de los empleos en Estados Unidos podían ser potencialmente automatizables. ¿De qué rango estamos hablando acá en Chile? Más o menos, con un 20% de error, margen de error. Tengo otra chiquitita para la señorita Mato. Porque eso ya es largo. ¿Contestamos Sí, ahora? por favor, o... conteste. También corto. Sí. No, el estudio que mencionaba, todavía no hemos llegado a los números finales, es un estudio preliminar que nos pidió el Banco Interamericano, que después va a ser aplicado en toda la región, pero mirando los números así muy por encima, porque en realidad
En el tema de los empleos automatizables, más bien hay tareas que son automatizables. Entonces tú tienes que juntar tareas con qué porcentaje de tu tiempo utilizas. Entonces lo que va a ocurrir no es que se pierda un empleo completo, sino que van a haber actividades que van a ser automatizadas. Pero estamos llegando a números del orden del 30-35%, en un horizonte también, un horizonte de tiempo del orden de entre 5 y 10 años, digamos, pero de actividades, no de empleo. Hay un informe que se ha citado mucho de McKinsey, que nosotros lo analizamos y que nos pareció bastante malo desde el punto de vista metodológico de cómo estructuran las actividades y las tareas. Y revisamos otros estudios. Hay un estudio del Ministerio del Trabajo en Estados Unidos respecto de este tema también, pero como te digo, es en torno a esos números. Gracias, gracias. Solo una aclaración de que cuando uno dice reemplazar ya tiene un sesgo en el idioma, porque en muchos casos van a hacer trabajar juntos. Gracias. Sí, para Ricardo, una duda es que entiendo que lo que tú adviertes respecto al problema muestral, ¿no es cierto?, de los sesgos, es que hay que tomar una serie de precauciones, bueno, muestrales para que se baje el sesgo y por lo tanto ya sea la lectura o la predicción que uno hace en redes sociales sea más correcta. La duda que a mí, siempre que se hace esa crítica muestral, me surge es que cuando tú pones esa condición, ¿no? Hagamos esto para bajar el sesgo, esas condiciones vienen de la metodología clásica, que trabaja con el dato analógico, ¿ya? De hecho, tú citas algunas encuestas ahí clásicas. Pero nosotros no estamos trabajando con dato analógico, estamos trabajando con dato digital. Entonces, tú generas una serie de condiciones, precauciones, advertencias para reducir sesgo que vienen de otro mundo, vienen de otra metodología, que es la analógica, los estudios de opinión pública, qué sé yo, que además en los últimos años han mostrado una y otra vez que fracasan, ¿ya? A pesar de que toman todas las precauciones. Entonces, esa era mi pregunta. Eso ya es largo. Bueno, Ricardo. yo discrepo de que vengan del mundo analógico, vienen del mundo físico, o sea, son diferencias de género, diferencias de edad, son cosas que no tienen nada que ver con cuándo fue creada la analogía, la metodología, tienen que ver con cómo segmentamos datos para disminuir los sesgos que hay en ellos. Y por eso te digo que si tú miras los datos, te puedo mostrar un montón de estudios científicos que muestran que si tú lo haces vía, digamos, dirigido por los datos, es muy fácil engañarte a ti mismo. Y de hecho hay ejemplos muy interesantes te recomiendo un libro que se llama, muy nuevo, que está muy bueno, que se llama The Ethical Algorithm, de Kearns y Roth, que, por ejemplo, uno de los capítulos es exactamente sobre eso, sobre si yo puedo segmentar como yo quiero, al final me engaño a mí mismo. Y hay gente que abusa de esto para, por ejemplo, engañar a la gente. Por ejemplo, una técnica podría ser muy sencilla. Yo te mando, si tú recibes 10 veces un mail que exactamente lo que ha pasado en la bolsa, y después te ofrecen un servicio, tú le vas a decir que sí. Y tú no sabes cómo la persona lo hizo. Bueno, la persona lo hizo muy fácilmente. Le mandó 1 millón de personas las 2 posibilidades cada día. Se equivocó la mitad de las veces, pero como 1 millón de personas, al final de los 10 días todavía tenía unos miles de incautos a los que le podía pedir dinero. ¿Cómo? Es que ahí yo creo que, perdón, hay un problema de concepto. El mundo virtual es un reflejo del mundo físico. No existe el mundo virtual. Eso de virtual es un problema conceptual. No es virtual. Todo lo que está en Internet es lo mismo que está en el mundo físico, y lo peor es que muchas veces está amplificado. Lo bueno y lo malo. Pero es un reflejo. Es como ponerle un lente que nos refleja. Así que no lo veas como algo distinto, porque si lo ves como algo distinto, la interpretación va a ser incorrecta. Hola, yo también le quería hacer una pregunta al profe Ricardo. Fue por una cosa muy pequeña que dijo, pero para mí se amplifica mucho, que tiene que ver con estos usos del 9091. Si hay alguna manera, usted cree en el fondo, de hacer la segmentación social, digamos, de esa actividad, un poco para poder ver los discursos de poder, a propósito de sobre representaciones. O sea, ese 1% en el fondo, ¿qué está promoviendo, digamos, quiénes son? Y en el fondo, ¿cómo eso se puede trasladar para ver el reflejo de la sociedad? Bueno, ahí tú podrías hacer un análisis solamente del 1%, y ahí puedes ver cuáles son las cosas donde la gente quiere influenciar. Pues mira, estos son los temas que están en la mesa por la gente que quiere influenciar. Ahora,
Recuerden que del 90% que está mirando no tenemos datos, porque está mirando. Así que ya tenemos eso fuera. Y de los que el 1% que está tratando de influenciar, ellos tienen un incentivo. Esa gente tiene un incentivo. Hay incentivos políticos, económicos, de distinto tipo. Y lamentablemente yo creo que la gente que quiere manipular, incluso la gente que quiere manipular solo por el hecho de manipular, esa tiene un incentivo muy fuerte, se llama ego, y están en el 1%. Así que ese 1% tiene más ruido que el resto, que el otro 9% que está activo. Y ese es el problema, que la gente que tratan de influenciar no son siempre las personas que uno debiera dejar que te influencien. Y ahí por eso tenemos que ser tan conscientes de nuestros propios sesgos para poder decir no. Bueno, en el futuro, esto algo parecido dijo Harari, yo espero que el celular me diga a cada momento, y hace poco publiqué una entrevista por este tema, y llamo el Pepito Grillo, el celular va a ser el Pepito Grillo. Eso, la revista del periodista. Vamos a tener un Pepito Grillo que va a decir lo que estás haciendo está sesgado. Y te va a decir también lo que te están diciendo está sesgado. Así que no manipules y no te dejes manipular. Hola, mi pregunta iba por lo mismo que usted estaba mencionando recién, sobre de qué forma entonces acercamos esta información a la sociedad si vemos que los medios masivos de comunicación entregan análisis errados. Eso. Pati. A ver, claramente hay un tema en la formación. O sea, creo que una de las grandes discusiones también que tenemos hoy día en la formación, por ejemplo, en las carreras. A ver, el problema que tenemos hoy día con los medios de comunicación comerciales, masivos, no lo vamos a poder resolver. Los medios en Chile ya estaban viviendo una crisis. Quiero decir, la televisión ya está con un tema que tiene que ver con bajas de rating, con problemas de financiamiento, y hoy día hay un gran desafío para los medios alternativos, independientes, comunitarios, como ustedes quieran llamarlo, ¿no? Que tiene que ver con cómo creamos nuevos medios. Ahí hay un punto no menor. Pero aparte de eso, que en realidad son los que de alguna manera supuestamente hacen el contrapoder, o como muy bien lo mencionan a veces las personas que hacen medios comunitarios donde se genera la contrainformación, ¿no? Pero hay un tema también mayor que lo hemos discutido todo este rato, que tiene también que ver con la formación en las carreras. O sea, hoy día carreras como periodismo, pero no solamente periodismo, abogados, están pasando también por un proceso necesario de revisión de mallas curriculares. O sea, no podemos no saber cómo funcionan estas cajas negras. Las cajas negras, que entre comillas, no saber el sesgo que tenemos por formación, porque no tuviste de alguna manera cierta formación en estadística, o finalmente en tu carrera no te terminan de mostrar o efectivamente formar también en cómo funcionan las herramientas, las plataformas. Entonces, es un trabajo, o sea, no hay una sola manera de resolverlo. Sí me parece que hay una oportunidad hoy día muy fuerte también de parte de una ciudadanía crítica, ¿no? Que de alguna manera siento que ahí hay alguna esperanza, al ver que efectivamente las paredes dicen todo el rato, ¿no? Apaga la tele. Pero esa apaga la tele también es de alguna manera un llamado a decir, bueno, cómo también nosotros como ciudadanos y ciudadanas podemos tener esas herramientas más críticas, ¿no? Hemos hablado mucho aquí de la idea de un ciudadano digital, pero ¿y quiénes están fuera de ser ciudadanos digitales, como bien mencionaba Ricardo? ¿Qué pasa todavía con toda esa gente en la brecha? Entonces, no es una respuesta fácil, pero sí es una necesidad hoy día socializar, democratizar también de alguna manera el acceso a esto que estamos hablando hoy día. Aquí hay una pregunta de don Nicolás Luco. Déjame comentar, solo un comentario respecto de lo que tú planteas, y que hay un desafío al mundo de la prensa en términos de capacitación. Déjame dar un ejemplo, que esto se sale del mundo de las redes sociales. Hace el año pasado, dos de los principales medios de comunicación escritos, La Tercera y El Mercurio, publicaron como titular, a propósito de una encuesta que hizo una AFP, sobre si la gente prefería reparto o prefería cotización individual, ahorro individual, y el titular decía: el 75% de las personas prefieren ahorro voluntario, ahorro individual. Pero cuando uno, y como digo, con una cosa básica, o sea, ni siquiera descontaron qué porcentaje de la población estaba en esa AFP, porque además, y quienes habían contestado la encuesta.
yo no sé los números de la participación de mercado de esa AFP, pero había contestado el 5% de sus afiliados. O sea, ya era el 75% del 5% de la participación de mercado de esa AFP. O sea, era un grupo de este porte, digamos. ¿Eh? Bárbara, ¿qué validez le podrías dar tú a cabildos digitales o virtuales? ¿Qué validez? Yo considero que todos los cabildos son válidos, o sea, no es que exista alguno que sea inválido, es la forma que tenemos de poder, de cierta forma, unificar todas las opiniones que tenemos y las cosas que consideramos importantes. El tema es cómo uno va a recolectar la información y cómo la va a sistematizar, y todo eso es un problema gigante, porque mucho de este trabajo se hace de manera manual, y esto depende mucho también de la interpretación que se le quiera dar a cada cosa. Entonces el cabildo digital se nos vuelve un poco más fácil. Yo no he participado, entonces no conozco cómo se están haciendo, lamentablemente, pero se nos vuelve algo más fácil procesar esta información, pero igual yo creo que tiene que ser muy transparente la manera en que se sistematice esto, porque si no también puede ser susceptible a manipulación. O sea, si yo quiero confirmar que a las personas le importan estos 3 temas que yo ya predefiní y voy contando votos para esos lados, o sea, ¿quién establece cuáles son los ejes sobre los cuales la gente está opinando? A lo mejor en realidad no están opinando de esto, a lo cual yo le estoy sumando puntos, están opinando de otras cosas. Entonces es una mezcla bien especial de trabajo de expertos con trabajo automatizado que se tendría que hacer en ese caso. Yo voy a hacerle una pregunta a Enzo. Enzo, durante años los periodistas amigos míos, que no tengo muchos, me han odiado porque yo digo que las matemáticas y la programación debería ser parte de la nueva malla curricular de los periodistas. ¿Qué opinas? ¿Cómo harías tú una nueva malla de periodistas? No soy periodista, entonces es fácil opinar desde afuera. Pero yo incluso ¿Trabajas en comunicaciones? Ya, sí, yo iría un paso adelante, más atrás. Y tiene que ver con la malla curricular que los alumnos que salen de cuarto medio en Chile debieran haber enfrentado. Hoy lo que está ocurriendo es que está llegando a la universidad, no solamente a periodismo, está llegando a ingeniería, a historia, que fue lo que yo estudié, todas las carreras, a derecho, están llegando miles y miles de chilenos y chilenas, jóvenes, que tienen serias deficiencias en el manejo de información en entornos digitales. Alguna vez escuché, no me acuerdo quién lo dijo, que la educación básica y media tenía que asegurarse de que terminando el ciclo tú supieras saber leer y sumar. Básicamente las operaciones matemáticas básicas y las operaciones de lectura y comprensión de lectura básica. Yo a eso hoy le agrego la alfabetización informacional. O sea, que sepamos relacionarnos críticamente, éticamente con la información con la cual nos vinculamos de manera ubicua y permanente a través de estos dispositivos. Entonces, porque si no podemos tener... En la universidad podemos tener el mejor curso de estadística, pero si no sabemos leer críticamente los datos que la estadística nos arroja, vamos a caer en todos los sesgos que Ricardo nos comentaba antes. Entonces, es importante esas competencias. Esas son competencias que se tienen que desarrollar muy tempranamente. Termino con esto. Mi hijo mayor acaba de terminar la PSU. Él pudo terminarla porque no tenía que dar la de historia. El de él no la pudo terminar porque tenía que dar la de historia. Y durante los 14 años, incluimos los 2 años de prekinder, de educación preescolar, durante los 14 años no tuvo ningún curso, y estaba en un colegio de ABC1, Santiago Orié, privilegiado, no tuvo ningún curso específico para desarrollar sus competencias en el manejo y en la relación con información en contextos digitales. Sí, un solo comentario, Daniel, que en Finlandia hicieron un curso de inteligencia artificial para todo el mundo por internet. El primero que lo tomó fue el primer ministro. Gracias. A ver, mi pregunta tiene harto que ver con esta última discusión, porque al final del día lo que ustedes tratan de hacer con toda esta información que existe es generar estadística.
Pero si la gente no sabe entender estadística, difícilmente, por más que saquen los sesgos, no van a evitar o reducir la manipulación y todo eso. Ahora, mi pregunta puntual para Ricardo es que varios de los conceptos asociados a sesgos, la estadística tradicional, si bien está basada más en encuestas y qué sé yo, tiene técnicas para solucionarlo. Sesgos de edad, territoriales y otras variables más. Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto de trabajo conjunto hoy día ustedes hacen con muestristas? No, voy a sacar las encuestas de opinión, ¿ya? Estadísticas en base a bases de datos bien recopiladas, muestristas. ¿Y cuánto de eso hacen? Me da la impresión, puede que me equivoque, que no hay mucha coordinación ni alianza estratégica. Y luego la pregunta es, ¿qué es aquello que es más complejo para reducir esos sesgos que no está cubierto por las técnicas tradicionales de las estadísticas, básicamente? Una pregunta complicada. Primero, yo creo que no coincido contigo en tu evaluación de que la mayor parte de los temas que hay que resolver ya fueron resueltos por los estadísticos, porque yo he hecho trabajo de búsqueda de trabajo científico sobre datos, sobre cosas que me interesan sobre sesgos, y he encontrado poco. De hecho, incluso los libros de estadística tienen sesgos que son muy graves. O sea, los que han estudiado estadística, hay un sesgo con una distribución que se llama uniforme y una probabilidad que se llama un medio. Yo todavía en mi vida no veo una distribución uniforme y no veo probabilidades de un medio. Todas las probabilidades son bien sesgadas y están cerca de cero las probabilidades, no va a pasar. Y la mayor parte de las fórmulas, por ejemplo, la típica fórmula de error de una muestra, cerca de cero diverge a menos de infinito. Y la gente ni siquiera se da cuenta, pero más infinito. Yo conseguí encontrar un trabajo donde hicieron un análisis serio de esto y encontré una fórmula que sí me servía, pero me costó. Y he estado buscando activamente los últimos 4 años que estoy trabajando en sesgo, por ejemplo, de buenos trabajos de cómo medir sesgo, que sería como lo básico para mí. Dime cómo lo mido, sobre todo si no lo conozco. El de género lo puedo buscar porque sé lo que es, el de edad, pero dime cómo encuentro un sesgo que no conozco. Y no he encontrado nada todavía. Así que yo creo que ahí la solución no está en ver lo que han hecho los estadísticos, la solución está en modernizar los estadísticos, como modernizar otras ciencias que no se han dado el trabajo de pensar que ahora tenemos una mayoría de distribuciones que son muy sesgadas y que tienen probabilidades que son muy bajas, como probabilidad de un clic, o probabilidad de contestar una encuesta, o probabilidad de hacer esta pregunta, etc. Así que yo creo que ese sería para mí el problema. Si preguntas qué problema es, por ejemplo, si ustedes tienen datos, grandes de datos, ¿cómo encuentran algún sesgo importante que ustedes no conocen? Porque no conocen. Y ese quizás es el problema más importante para mí en este momento. Y estoy trabajando en eso, y no soy estadístico. ¿Alguien quiere acotar algo? Bueno, tenemos que terminar la transmisión del streaming, que es hasta la 1. Tenemos para estar aquí hasta la 1:30, así que yo les voy a agradecer que hayan venido. Voy a cerrar esto, vamos a cerrar la transmisión por streaming, pero si quieren pueden quedarse algunos minutos conversando y hacerle preguntas a los profesores. Si alguien se quiere sacar una foto, bienvenido sea. Eso, muchas gracias por venir, se lo agradezco. Se agradece a la Fundación Milenio Fundamento de los Datos, gracias al dúo QC Antonio Vara, gracias a los panelistas, gracias al periodista y eso. Gracias por venir a todos. Está ahí.